Amigos, prepárense para recibir una noticia que sin duda alguna los va a alegrar económicamente. En esta edición especial de Últimas Noticias de hoy, estamos aquí para anunciar algo grande, y es que se ha aprobado un cheque de estímulo estatal de $9,000. Pero ¿quiénes serán los afortunados en recibir esta generosa suma? Mantén tus oídos bien abiertos mientras te revelamos todos los detalles sobre quiénes son elegibles para este cheque de estímulo. ¿Estarás entre los afortunados? Pues no te pierdas ni un segundo de este video para averiguarlo. No te olvides de mostrar tu apoyo dándole clic al botón de me gusta y suscribiéndote para más noticias emocionantes como esta. Prepárate para recibir un impulso financiero que podría cambiar tu situación en este momento. Pues así es, señores, cheques de estímulos de $9,000 en total. ¿Quiénes son elegibles y cómo pueden los beneficiarios recibir esta suma? Y es que los comisionados en el estado de Texas aprobaron el programa piloto Uplift Texas 2024. Un programa que brindará asistencia a las familias que viven en los códigos postales económicamente más desfavorecidos, obviamente en este estado, y todo esto a partir de este próximo mes de marzo 2024. Este programa fue creado para ayudar a las personas que tienen dificultades financieras y está destinado a brindar un apoyo muy necesario a este grupo selecto. Con este programa Uplift Texas, las familias que califiquen podrán recibir cheques de estímulos con un valor máximo de hasta $9,000 en total en este año 2024. Pero ojo con esto, será en forma de un ingreso mensual garantizado, el cual será dividido en cheques de $500 por mes durante un periodo de 18 meses. Esto implica que los elegibles para recibir este monto en total en los Estados Unidos podrán obtener estos beneficios ya mismo este próximo mes de marzo, lo cual es bastante beneficioso para quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes. Para calificar a este programa en Texas 2024, asegúrese de cumplir con todas las condiciones que vamos a mencionarles. Las solicitudes para este control de estímulo ya están disponibles desde el 8 de enero de este año 2024 y estarán disponibles hasta el 26 de febrero. Para poder obtener más información, si es que quieres verlo, puedes visitar el sitio web oficial, el cual es uplift.texas.gov. A partir de marzo de este año 2024, alrededor de miles de hogares en Texas podrán calificar para recibir este pago. Es un programa sin duda alguna de mejora económica. Los hogares que los soliciten serán proporcionados con pagos de $500 en el transcurso de 18 meses, una subvención de $20,5 millones en total, un fondo que sobró de la ley del plan de rescate estadounidense. Pues ya mismo se ha anunciado que los pagos de este programa, y bien comiencen en marzo, serán desembolsados mediante depósito directo. Esto brindará un salvavidas financiero muy necesario para las personas elegibles. Pues perfecto, antes de finales de abril, los miembros ya estarán recibiendo su primer pago mediante transferencia bancaria o si lo eligen en tarjeta de débito recargable. Pues en marzo es cuando ya la mayoría de los participantes estarán recibiendo su primer pago. La buena noticia de esto es que no hay impuestos sobre estos cheques. Para poder solicitar este programa en Texas este año 2024, para esta verificación de estímulo debes cumplir con los requisitos que te vamos a mencionar a continuación. Para empezar, debes ser residente de Texas, obviamente, pero exactamente tienes que vivir en una zona de alta pobreza. Para esto, se han descifrado los códigos postales seleccionados, los cuales estarás viéndolo en pantalla en este mismo momento. Para esto se van a designar las áreas cubiertas por este impulso financiero. Segundo requisito, tus ingresos deben ser inferiores al 200% del nivel de pobreza federal para ser elegible.
Esto implica que un individuo tendría que ganar aproximadamente $29,000 o menos. Si es una familia de 4 personas, máximo pueden recibir hasta $60,000. Aprobado por el Tribunal de Comisionados de Texas desde junio del año 2023 y respaldado por una enorme porción de $20 millones de la ley federal del Plan de Rescate estadounidense. Esta iniciativa busca reducir la disparidad económica en un área que de otro modo experimentaría un rápido crecimiento. Exactamente en el sitio web del programa, los residentes ya mismo pueden enviar sus formularios en línea. Pueden inscribirse para de este modo recibir los correos electrónicos cuando ya estén sorteando las elegibilidades. Sin duda alguna, muchos estadounidenses estarán felices de saber que aún pueden recibir este tipo de pagos de ayuda económica, aunque sea estatal. Esto apoyará el éxito de las familias que califiquen y van a permitir que estas familias se beneficien de todas las ventajas sociales y financieras que les proporcionará un pago directo. Muchos se deben estar cuestionando, ¿pero de qué se trata? No es un cheque de estímulo federal como lo hemos visto anteriormente, y es que se trata de un ingreso básico universal. El ingreso básico universal es un proyecto que busca que los ingresos públicos, principalmente a través de impuestos, subsidien de un ingreso garantizado para todas las personas que sean residentes legales en los Estados Unidos. ¿Te imaginas que cada cierto tiempo llegue a tu cuenta una suma de dinero sin importar tu trabajo, tu estado civil, el lugar en el cual vives o si tienes hijos o no? Enfrentar una crisis, recibir noticias de impacto económico o resolver imprevistos sería menos complicado. Y es que de esto se trata la idea de crear un ingreso o una renta mínima universal, una propuesta que se discute actualmente ante muchos políticos y que se prueba en distintos países, no solo en los Estados Unidos. Pues el ingreso básico universal es una transferencia directa de dinero que es otorgada por el gobierno, el cual tiene sí o sí las características que te vamos a mencionar. Para empezar, es periódica, se entrega cada cierto tiempo establecido, cada año, cada mes, cada bimestre, y este lapso es constante. Segundo, es uniforme, todas las personas que reciben el mismo monto de dinero. Tercero, es individual, se entrega por persona y no por hogar, ni familia, ni matrimonio. Y por último, es universal, es para todas las personas sin condiciones. Alrededor del mundo se han levantado este tipo de ejercicios para testear los efectos posibles económicamente que puede tener un ingreso básico universal. Un ejemplo es el estado de Alaska. En Alaska, desde 1982, todos los residentes pueden calificar a un programa de ingreso básico universal, el cual envía transferencias directas al final de cada año sin ninguna condición. Aunque este es un pago más largo ya que es anual, no se adapta completamente a la definición que tiene un programa UBI o un ingreso básico universal, ya que este programa está financiado por los ingresos petroleros en Alaska y el monto transferido cambia el ritmo que cambian estos ingresos. Pero otros países como ser Canadá o Finlandia también se parecen más a estos programas de asistencia social por haberse aplicado en grupos específicos de la sociedad. Pero esta iniciativa en estos países ha permitido empezar a tener pistas de los posibles efectos que puede tener un programa de ingreso básico universal. Algunas de las revisiones muestran resultados generales coincidentes. Las transferencias directas tienen un impacto positivo en los indicadores de bienestar en la población. Por ejemplo, en Alaska incrementó la tasa de natalidad y en Canadá y en Finlandia se observaron mejores niveles de salud, tanto mental como desempeño académico y económico.